Hola a todos, bienvenidos una vez más a otro módulo de este curso de Cisco CCNA Security. Este es el módulo 1, el módulo de conceptos de seguridad en la red. En sentido general, en este módulo lo que vamos a aprender y vamos a discutir cuáles son los principales conceptos que un profesional de la seguridad informática debe de tener en su mente para poder comprender, analizar y estructurar una solución de seguridad de redes. Así que continuamos. El contenido modular de este primer módulo del curso de CCNA Security es el siguiente. Tenemos tres partes aquí. La primera que es los fundamentos de la seguridad de red e información. Aquí básicamente en esta parte de este módulo vamos a ver algunos términos que todo profesional de la seguridad informática debe de tenerlo bien claro en su mente. ¿Cuáles son estos términos? Bueno, vamos a ver lo que es el término de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. También vamos a hablar un poco de lo que es un análisis de costos antes de poder establecer unas medidas de seguridad en una red. También vamos a ver un vocabulario de términos en las cuales vamos a aprender el significado de el término activo en términos de seguridad informática, obviamente, vulnerabilidad, amenaza, riesgo, contramedida. Vamos a aprender cómo se clasifican los activos, vamos a aprender cómo se clasifican las vulnerabilidades, cómo se clasifican las contramedidas, qué es el riesgo per se, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ver en esta parte principal de lo que es fundamentos de la seguridad de red y de la información. Luego, en la segunda parte, aquí, amenazas actuales de la seguridad de la información, vamos a estudiar y vamos a detallar un poco cuáles son las amenazas actuales que tenemos que cuidarnos al manejar la seguridad de la información. Aquí vamos a ver lo que son los hackers, los terroristas, los virus, los gusanos y todo lo que tenga que ver con una amenaza para la integridad y la seguridad de nuestra información. O sea que aquí en esta parte vamos a estudiar en términos generales cuáles son las amenazas y los ataques a los que nos podemos ver expuestos en cualquier momento. Y aquí en esta última parte vamos a ver lo que son los fundamentos de la seguridad en el diseño de una red, en la cual vamos a examinar de manera general cuáles son, qué detalles debemos de tomar al momento de nosotros sentarnos a diseñar y a planificar la seguridad de una red de datos. Vamos a estudiar ahora los tres términos principales en los cuales descansa la seguridad informática. ¿Cuáles son estos términos? Estos que están aquí. Confidencialidad, integridad y disponibilidad. Vamos a empezar por aquí, por la confidencialidad. Confidencialidad significa que solamente el usuario que tenga el privilegio necesario pueda ver una información X en la red. Es decir, si una persona no tiene privilegio para tener acceso a la información, nunca debería poder visualizar el contenido de la información, es decir, de un archivo, por ejemplo. Igualmente, en una red podemos tener diferentes tipos de usuarios, pero solamente los usuarios que tengan el permiso correspondiente para ver un tipo de información X son los que pueden visualizar esa información, y eso significa confidencialidad. En pocas palabras, la confidencialidad en la red significa que solamente la persona que tiene el privilegio necesario para visualizar el contenido de una información es la única que lo puede hacer. Los demás no pueden. Ahora bien, en una red nosotros tenemos dos tipos de data. La data grabada, saved, y la data en movimiento, in motion. Entonces,
Nosotros siempre en una red debemos de vigilar por la confidencialidad de los datos que se encuentran grabados donde en los servidores, en las PC, en las tabletas y en los smartphones. Entonces, esta información tiene que permanecer, en el caso que sea necesario, debemos de vigilar para que la información se mantenga confidencial, aún esté grabada en diferentes dispositivos. La data en movimiento también es una data que viaja por la red y necesitamos implementar los mecanismos de seguridad correspondientes. En términos prácticos, si queremos tener lo que es o lograr la confidencialidad de la información, tanto en la data grabada como en la data que viaja por la red, debemos de utilizar cifrado o encriptación. Encriptación o cifrado en español. Cifrado. A través del cifrado de la información es que podemos hacer que una información no sea legible a un tercero. Ahora, ¿qué es el cifrado? El cifrado es simplemente convertir la información en un formato no legible basado en un algoritmo X. Por ejemplo, si yo tengo una información que dice, vamos a suponer, mi nombre, Eugenio Duarte. Y por ejemplo, yo envío un archivo con esta información por la red. Si yo quiero mantener la confidencialidad de esa información y que nadie sepa qué nombre está viajando en un archivo, es decir, vamos a suponer la persona que ganó la loto, el premio mayor. Si la empresa envía la información por la red al canal de televisión para anunciar que la persona que ganó la loto fue Eugenio Duarte y esa empresa de loto no encripta la información y alguien intercepta el archivo, puede leer prácticamente sin ningún problema que el ganador fue Eugenio Duarte. Ahora, si la información va cifrada o encriptada, es decir, que en vez de decir Eugenio Duarte, aparezcan los caracteres X, D, 7, U, 8, 9, 10, 11, A, Z, B, por ejemplo. Esa información para un tercero que no entienda el algoritmo en el cual se tomó Eugenio Duarte y se convirtió en este resultado, jamás podrá saber que la información que viaja en ese formato que parece no tener lógica, realmente es la información dice Eugenio Duarte. Entonces, básicamente, enviar la información en un formato como este, legible para un tercero, que solamente es entendible por el emisor y por el receptor, que tienen las credenciales correspondientes y tienen el algoritmo correspondiente para poder descifrar la información. Y eso, a través de la encriptación, logramos obtener lo que es la confidencialidad de la información, tanto en la información que va en motion, grabada, como aquella que está guardada en el disco. Por ejemplo, en su disco duro, usted puede cifrar el disco duro completo o cifrar una carpeta o cifrar un archivo. Es decir, que en caso de que su máquina se pierda, por ejemplo, su laptop, y alguien toma el control de su laptop, esa información que usted tiene en un folder o en un archivo que se encuentra encriptado, nadie podría leerla de manera fácil porque se encuentra cifrada. Entonces, tanto la información guardada localmente como la información en movimiento, nosotros podemos lograr la confidencialidad a través del cifrado de la información. Entonces, el segundo término es integridad. ¿Qué es la integridad? Integridad es simplemente que la información que se envía desde un punto a un punto B llegue íntegra, y que llegue íntegra significa que mientras la información viajaba por la red desde el punto A hacia el punto B o desde el dispositivo A hacia el dispositivo B, en el camino nadie la interceptó y nadie la cambió. Vamos con el ejemplo de la loto nuevamente. Una máquina A envía el nombre de la persona a una máquina B de quien se ganó la loto de 10 millones de dólares. Entonces el nombre que viaja por ahí es Eugenio Duarte.
Si la máquina A envía la información y esa información es tomada por un atacante y la cambia y pone, por ejemplo, Joel Valdez, y toma esa información y pone Joel Valdez y llega a este punto B, entonces eso quiere decir que la información no llegó íntegra, llegó corrupta, porque alguien tuvo el poder de tomar la información y cambiarla mientras viajaba por la red. Eso es lo que significa integridad. Entonces, parte de lo que es lograr que la seguridad de la información en una red esté realmente completa es integrar o implementar los mecanismos de seguridad que permitan la integridad de la información. Para lograr la integridad de la información en una red, necesitamos lo que es implementar mecanismos de hashing. A través de los mecanismos de hashing, nosotros podemos lograr que un emisor A envíe la información a un receptor B. Cuando B recibe la información, corre lo que es un algoritmo de hashing y de esta forma puede comprobar que la información que se le envió no sufrió ningún cambio en el camino. Y de esta forma es que podemos implementar lo que es la integridad de la red. El tercer término o el tercer building blocks importante de lo que es la seguridad de la información en una red es la disponibilidad. La información siempre tiene que ser confidencial, siempre tenemos que tener confidencialidad, permitir un nivel de confidencialidad X en una red a través del cifrado. Tenemos que permitir o tenemos que garantizar un nivel de integridad a través del hashing, por ejemplo. Y debemos obviamente de que la información debe de estar disponible, disponibilidad. La red siempre debe de estar disponible porque si las personas que necesitan tener acceso a la información no tienen acceso a la información en el momento oportuno, entonces no hemos logrado el resultado que se espera de servicio. Eso es lo que significa disponibilidad. Entonces, la disponibilidad de la red siempre, en cualquier momento, puede verse amenazada. ¿Por qué? Por ataques informáticos de diferentes índoles, principalmente los ataques de denial of service o denegación de servicio, o DDoS, que Distribute Denial of Service, que es un ataque de denegación de servicio distribuido, que es una forma de... O sea, el ataque 2 no viola la confidencialidad de la información y no viola la integridad de la información, pero afecta la disponibilidad en el sentido de que a través de un ataque 2 podemos lograr que una víctima o que por ejemplo que alguien nos ataque y que nuestra red, los servicios de la red no se encuentren disponibles a los clientes y por lo tanto los clientes no tienen acceso a la información en el momento oportuno y eso significa en el 99% de los casos pérdidas financieras. O sea, no cumplir con uno de estos tres elementos en una red para garantizar la seguridad de la información significa pérdidas financieras. Entonces, básicamente, la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información son los elementos. Vamos a ver ahora algunos términos fundamentales de la seguridad de red e información. Okay. Aquí tenemos lo que es términos fundamentales. Vamos a estudiar el término activo. Aquí tenemos la palabra en español y la palabra en inglés, por si la ven en un documento, en un libro y sepan básicamente a qué nos referimos. Activo, vulnerabilidad, amenaza, riesgo y contramedida. Primeramente, estos términos se refieren o son parte de lo que se le llama risk management. Risk management. Risk management significa administración del riesgo. Todo profesional de seguridad informática
lo que hace es un estudio